La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social en Valle de Chalco. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir y meditar en la bendita palabra de nuestro Señor. Y esta tarde comentaremos 3 versículos que de alguna manera, 3 versículos o porciones de la palabra que de alguna manera se encuentran vinculados. Pareciera que no, pero vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, de poder encontrar realmente la afinidad o hilación que hay entre estas 3 porciones. Y es precisamente en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en 2 de Corintios y en el Evangelio de Mateo. Mateo 19, del versículo 16 al 26. Pero vamos a empezar precisamente en el Antiguo Testamento y es en Jeremías, en el capítulo 8, en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 6. Dice la palabra: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Nos llama la atención de manera muy especial este versículo y precisamente en donde señala ¿qué he hecho? Es una pregunta que se plantea y es una pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros de manera constante en nuestro caminar en el Señor. Hubo un día que tú y yo tuvimos el privilegio de que el Señor se manifestara en nuestra vida, de que nosotros pudiéramos reconocer terrenalmente la soberanía del Señor en nuestra vida. El día que empezamos a caminar en el Señor. Y este camino es un camino constante, es un camino, dice la palabra, que solo será salvo el que persevere. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que nos habla de una perseverancia, una constancia. Muchas veces en nuestro caminar puede haber desánimo, puede haber situaciones que nos hacen declinar, situaciones que nos hacen desanimarnos, situaciones que provocan que nosotros detengamos nuestro caminar o desviemos nuestro caminar. Por eso es importante estar de manera constante examinándonos y haciéndonos estas preguntas, ¿va? O esta pregunta muy en particular: ¿qué hemos hecho? Dice el versículo, ¿qué he hecho, verdad? Porque, amigo, hermano, que me escuchas, muchas veces nosotros llevamos una vida sin sentido, a veces no, o perdemos ese sentido. Platicaba con una persona ya en un tiempo de descanso y decía que se encontraba desanimada, que se encontraba hasta un poco enferma. Sin embargo, yo meditaba y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad? Muchas veces perdemos la visión, muchas veces extraviamos nuestros sentidos en cosas del mundo, en cosas que realmente son terrenales y que son temporales. Y desenfocamos nuestra vida cuando nosotros empezamos a darle más interés a la vida terrenal que a la vida que nos espera en el Señor. Entonces, qué importante es hacernos esta pregunta: ¿qué hemos hecho hasta ahora, verdad?
Cada uno de nosotros ha tenido un tiempo diferente. Cada quien ha tenido su carrera, cada quien ha tenido su batalla, o seguimos teniendo nuestra carrera. Pero qué importante es reflexionar, detenernos un momento, pero no detenernos para quedar estáticos, sino para meditar y retomar el camino. Muchas veces hemos podido desviarnos y muchas veces estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. O muchas veces hemos dejado de hacer cosas, mandamientos, principios que Dios determina en su palabra y que nosotros los hemos dejado de hacer. O incluso nunca los hemos hecho. Es importante que nosotros entonces meditemos en esta parte de la palabra para ver cómo estamos viviendo. Es importante, amigo, hermano, que me escuchas, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde hay desánimo, donde hay cansancio, donde hay miedo, donde hay temor, donde hay incertidumbre, qué es lo que pasará, qué es lo que viene, ¿verdad? Porque pensamos que ya las cosas se empiezan a normalizar y todo empieza a tener un orden y nos damos cuenta que probablemente sigamos en la misma situación o esté empeorando. Y por eso es importante reflexionar, porque a veces nos podemos pasar toda nuestra vida creyendo que estamos bien, que estamos caminando en el Señor y no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de nuestro caminar? ¿Qué es lo que te da la seguridad de que estás en el Señor? Debería de ser el Espíritu Santo el que te dé la firmeza. Porque si nosotros nos guiamos por las cosas terrenales, probablemente tú o yo estemos asistiendo a una congregación, estemos oyendo la palabra, estemos leyendo la Biblia, estemos haciendo buenas obras, estemos evitando o no haciéndole mal a nadie. Porque muchas veces el argumento, ¿verdad? Uno comparte la palabra a alguien y esa persona te dice, pues es que sí, tiene razón, pero pues la verdad yo no le hago nada mal a nadie. Yo hago cosas buenas. Y en ese pensamiento se mantienen, ¿verdad? Y cuando tú y yo conocimos y empezamos a entender lo que Dios quería de nosotros, dice la palabra que a quien más se le da, más se le exige. Realmente, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué hemos hecho? Hay un compromiso que se adquiere cuando empezamos a caminar en el Señor. Es la gran comisión que Dios nos ha designado a cada uno de nosotros. Pudiera pensarse que nada más al que predica, que nada más al que evangeliza. No, amigo, hermano, que me escuchas, todos tenemos esa gran comisión. Y esa gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando dice ir y predicar el evangelio, no se refiere solamente a hacer campaña de evangelismo, a ir a visitar alguna casa, alguna familia, o repartir folletos, que no estamos diciendo que eso sea malo, ¿verdad? Eso es parte de la actividad que debemos desarrollar, pero no es lo principal o no es lo único. Nosotros compartimos el evangelio cuando nosotros vivimos, cuando vivimos con congruencia, cuando vivimos haciendo lo que predicamos. Muchas veces decimos que aquellos que se acercan a nosotros, que tenemos la oportunidad de compartirles, que hagan ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas que ni nosotros mismos hacemos. ¿Qué tanta congruencia hay en tu vida con la palabra? ¿Qué tanto estás viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios? Es una pregunta importante que deberíamos de hacernos. Y mira, es tremendo porque pasa el tiempo. Tú probablemente digas, bueno, esto lo hago mañana, y luego mañana, y luego mañana. Y resulta que pasa el tiempo y ya no tienes fuerzas para hacerlo. Y eso se ve en muchas cosas materiales, en muchas cosas terrenales, en muchas cosas seculares. Tú piensas hacer algo y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo oportunidad. Y sobre todo, si bien es cierto en lo material, es importante vivir
con una buena actitud. Lo más importante es tener la visión verdadera de invertir en lo eterno. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estamos viviendo en el Señor? ¿Estamos realmente siendo un verdadero testimonio para aquellos hombres que nos ven? Aquel pastor que le dijo a la mujer, ve y predica, y si es necesario habla, ¿verdad? Muchas veces podemos predicar sin siquiera hablar, con tu testimonio, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar. Es bien hermoso ver a aquellas personas que tienen paz en su corazón. Esa paz que Dios da. Esa paz que el hombre no entiende. Cuando tú ves a una persona que está llena de problemas, llena de situaciones, y sin embargo se mantiene paciente, tranquila. Y la única explicación es que confía en Dios. Confía en aquel que todo lo puede. Confía en aquel que todo nos da. Y aquí nacería otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanta confianza tienes en Dios? Entonces retomamos la primera porción que vamos a analizar, y es precisamente en Jeremías. Vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 6. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Mira, hay una serie de situaciones que se señalan en esta porción de la palabra. Y la verdad es que hay una igualdad con lo que está pasando. Pareciera que aquí se está hablando de tiempos actuales. Dice el versículo 4, ¿el que cae no se levanta? Pues sí, efectivamente hay gente que no se levanta o que quiere levantarse, pero se levanta para volver a caer. Y mira, no es el problema que tú te caigas, ¿verdad? Muchas veces se oye eso en la vida secular. No es el problema que te caigas, el problema es que no te levantes. Debemos de entender que la perfección no la vamos a alcanzar, porque el único perfecto es nuestro Señor, pero muchas veces tenemos caídas, volvemos a levantarnos y volvemos incluso a tropezar con la misma piedra. ¿Qué quiere decir esto? A cometer los mismos errores. Volvemos a hacer lo mismo. Decimos, vamos a cambiar, y pasan 2, 3 días y volvemos a lo mismo. Algunos grupos le llaman recaer, ¿verdad? Recayó. Volvió a caer en vicio. Volvió a caer en esa situación. Pero hay situaciones muy evidentes. Hay pecados que son evidentes. Pero hay pecados ocultos. Y esos pecados ocultos es donde hay que trabajar más, porque esos pecados solamente te vas a poder dar cuenta tú cuando te examinas, cuando te preguntas a ti mismo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy persiguiendo un propósito? ¿Estoy cumpliendo el propósito que Dios quiere para mí en esta tierra? ¿O estoy viviendo solamente por vivir? ¿O estoy haciéndole caso nada más a mi cuerpo, a los deseos de mi carne? ¿Y a dónde voy a llegar, verdad? Muchas veces solamente hacemos las cosas y no medimos las consecuencias. El Señor nos ama. Es una total verdad. Y el Señor nos perdona, también es una total verdad. Pero la que es también una total verdad es que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, porque de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. ¿Qué también has sembrado? ¿Qué también hemos sembrado? Eso es lo que vamos a cosechar. No podemos burlar a Dios. Dios nos contempla.
Y mira qué tremendo. Porque a veces nos queremos ocultar de la gente, nos queremos ocultar a veces hasta de nosotros mismos. Pero te digo una cosa, de Dios no nos vamos a ocultar nunca, porque Dios sabe, Dios ve y sabe todas las cosas. Qué importante es que nosotros busquemos verdaderamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 5, porque ese es el pueblo de José, el rebelde, con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Hay una situación que está viviendo o estamos viviendo en el mundo de maldad. La maldad se está manifestando en plenitud. Dice la palabra que llegarían días en que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y estamos en esos tiempos. En esos tiempos donde la maldad es la que prevalece, donde hay egoísmo, donde ya no se puede vivir en una sociedad, porque cuando tú pretendes vivir de una forma armoniosa, cuando tú has leído la palabra, dice que mientras dependa de ti estés en paz con todos los hombres, pareciera que no lo estamos entendiendo cabalmente. Y pareciera que se trata de estar solamente creando problemas en todas partes. El egoísmo, la ambición, la maldad, el yo, el ser primero yo. Y cuando te das cuenta, estás cayendo en la misma situación que está el mundo. Por eso, amigo, hermano, que me escuchas, es importante preguntarnos qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho de lo que nos ha dado Dios? Cuando tú y yo tuvimos el privilegio de empezar a conocer del Señor y empezamos a conocer sus maravillas, sus secretos, sus promesas, sus consejos, sus mandamientos, sus principios. La pregunta, ¿qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Verdaderamente has compartido el Evangelio? ¿Verdaderamente has dado testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida? Dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Mira qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. ¿Qué tanto está reflejando a Cristo en tu vida? Para aquellos que ya lo conocimos. A ti, amigo, que nos haces favor de escucharnos. Es un llamado para que realmente empecemos a caminar en el Señor. Renunciemos a todo aquello que no es agradable a Dios. Y declaremos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero aquellos que ya lo conocimos y que empezamos a caminar, y muchas veces podemos llegar a la vejez siendo cristianos o diciendo que somos cristianos. Y habría que ver que realmente lo hayamos sido, ¿verdad? O lo estamos siendo. Dice la palabra de Dios, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Qué tanto estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto estamos cumpliendo el propósito para el cual nos ha mandado? Mira, hay un propósito que tenemos en la tierra y es la gran comisión que el Señor nos ha dado. ¿Qué tanto hemos compartido el Evangelio? ¿Qué tanto estamos dando testimonio? Y es importante que nosotros analicemos esto porque, mira, amigo, hermano, que me escuches, podemos pasar toda la vida creyendo que estamos en el Señor, creyendo que vamos a ser salvos o que tenemos ya todo, ¿verdad? Es importante aclarar algo que siempre puede caer en confusión. El Señor lo que da no lo quita. El Señor ya te dio salvación, es cierto. El Señor ya pagó por ti y por mí, es cierto. Pero es muy posible que si nosotros no entendemos plenamente esto, podemos caer en un problema severo. En lo que le llaman supergracia, ¿verdad? El Señor ya pagó, el Señor ya cumplió ese gran sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz. Hemos platicado el sacrificio del Padre,
el sacrificio del Hijo, la obra del Espíritu Santo, y que es por gracia. Claro que es por gracia, porque tú y yo, ¿qué podríamos hacer o qué hemos hecho para poder merecer eso? Nada, nada. Nuestra vida estaba llena de maldad, o incluso sigue habiendo maldad. Pero muchas veces podemos columpiarnos en eso, pues el Señor ya hizo todo, entonces, ¿vivir por vivir? No, porque podemos caer en esto, en una rebeldía perpetua, porque podemos seguir viviendo de la misma manera, conforme a nuestros deleites, conforme a nuestros gustos, conforme a lo que nos agrada. Y nosotros debemos vivir agradando a Dios. Ese es el punto importante. Ahora, ¿el Señor ya pagó por ti y por mí? Claro que ya pagó. No podríamos hacerlo nosotros. No podríamos pagarle a nuestro Señor. Pero ahora necesitamos vivir conforme a su voluntad. Ahora tenemos que vivir. Y mira, es bien hermoso esto porque empezamos a vivir de una manera natural. Eso es lo importante que nosotros entendamos. Cuando empezamos a aprender a manejar, por dar una ilustración, cuando empezamos a manejar era difícil porque decíamos, ¿cómo voy a mover este automóvil, verdad? Sin embargo, cuando empiezan a explicarnos cómo funciona el automóvil, qué es lo que tenemos que hacer, tener control en el volante, tener control en la palanca de velocidades cuando el automóvil es estándar, qué tenemos que hacer cuando es automático. Pero vamos a enfocarlo en un automóvil estándar. Tienes que ir cambiando de velocidades, para que entre la velocidad tienes que oprimir el clutch, metes la velocidad, sacas el clutch, metes el acelerador y de esa manera el carro empieza a avanzar. Pero es un mecanismo que al principio es complicado. Pero poco a poco empiezas a acostumbrarte, de tal manera que al paso del tiempo ya lo haces de manera natural. Incluso puedes ir hasta pensando en otra cosa o ir hasta un poco distraído, que eso no es correcto, ¿verdad? Pero puede darse el caso. Y sin embargo, de manera natural ya vas metiendo velocidades, haciendo todo el mecanismo para que el automóvil funcione. Y cuando te das cuenta, ya manejas de manera tan natural que eso ya forma parte de ti. Valga el ejemplo simple, pero es de la misma manera, amigo hermano que me escuchas. El vivir en el cristianismo debería de ser ya de manera natural. Debería de haber actitudes, incluso en tu forma de hablar. Ya no tener tanta situación de voy a hacer esto, ¿verdad? Sino que de manera natural tú lo empiezas a hacer. ¿Sabes cuándo es? Cuando ya empiezas a vivir verdaderamente el Evangelio. Cuando ya no necesitas caretas ni estar con hipocresías. Eres íntegro. Eres la misma persona que está en su casa, que está en su trabajo, que está en la calle, que está en la escuela. Pero cuando pasa que tú eres una persona en el trabajo, eres una persona diferente en la iglesia, eres una persona diferente en la escuela, eres una persona diferente en la calle, no hay integridad. No hemos entendido y no estamos haciendo las cosas correctamente. Debe haber una naturalidad en nuestra vida, en el caminar en el Señor. Y es precisamente a donde queremos enfocar estas tres partes de la palabra que creemos que tiene cierta relación. Esta primera parte que se encuentra en Jeremías, donde hace la pregunta en el versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Es importante hacernos esta pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hemos hecho con todo lo que el Señor nos ha venido dando o que nos sigue dando? Es importante que nosotros examinemos nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar al estudio de estas tres porciones de la palabra. Y que el tema el cual hemos titulado, ¿qué hemos hecho?
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Hey
Estamos de regreso nuevamente y decíamos que estamos analizando 3 porciones de la palabra y la primera es Jeremías 8, a la cual ya le dimos lectura, pero solamente a manera de resumen. Decíamos que en el versículo 6 se formula una pregunta y muy importante: ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho en nuestro caminar en el Señor? Es una pregunta que debemos formularnos de manera constante en nuestro caminar. Muchas veces podemos estar en una falsa creencia, en una situación de engaño, de autoengaño, porque podemos estar pensando que estamos caminando correctamente y sin embargo seguimos arrastrando cosas, seguimos arrastrando vicios, hábitos, situaciones que no son agradables a Dios. Por eso es importante estar depurando nuestra vida, de la misma manera que un árbol se depura para su crecimiento, para su mejor desarrollo. Es de la misma manera que nosotros debemos estar depurando nuestra vida, depurando nuestra conducta, nuestra actitud, cómo estamos viviendo verdaderamente para con los demás, verdaderamente estamos amando a nuestros semejantes, verdaderamente estamos compartiendo el Evangelio, verdaderamente estamos siendo testimonio. Y esa es la pregunta que se hace, ¿verdad?, en esta porción de la palabra: ¿qué hemos hecho? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y entramos al segundo versículo, o a la segunda porción, y es precisamente en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 19, y vamos a dar lectura al versículo 16. Vamos a leer del versículo 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y déjalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. De la lectura que acabamos de hacer, podemos desprender la ilación que puede haber con la porción anterior, la relación que hay. ¿Y en dónde está la relación? Mira, hay una parte en donde el Señor le dice al joven rico, dice en el versículo 18, dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y el 19: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven le dijo: todo lo he hecho. La serie de preceptos que señaló el Señor en los versículos anteriores, dice el joven: todo lo he hecho. Seguramente era un joven que sí vivía conforme a ciertos lineamientos de orden y de principios de Dios, porque lo dijo de una manera total. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero mira, viene una confrontación tremenda, ¿va? Porque le dice el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Quiere decir que esa es la área que este joven no le había entregado a Dios. Y el Señor, que todo lo sabe, se lo hace patente. Dice: bueno, entonces ahora vende lo que tienes. Quiere decir que el joven no pudo hacer eso. ¿Había hecho lo demás? Sí lo señala, ¿verdad?
Lo señala con seguridad y el Señor no le dice nada. Me imagino que lo podemos concluir o deducir que efectivamente el joven lo había hecho. Pero cuando el Señor toca esa área que él no le había entregado, ahí viene la situación difícil, ¿verdad? Quiere decir que en nuestra vida podemos hacer muchas cosas que no que aparentemente, que son agradables a Dios. Decíamos al principio del programa, asistimos a una iglesia con cierta constancia, leemos la Biblia de manera constante también, oramos, hacemos buenas obras, tratamos de no hacerle daño a nadie. Y todo esto no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Todo forma parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Pero hay áreas de tu vida y de áreas de mi vida que no le hemos entregado a Dios. Y tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son y yo sé cuáles son. Y es donde tenemos que trabajar. Porque es donde nace la pregunta, ¿verdad? Le dice el Señor. Más bien le afirma a él, ¿verdad? El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que no era cierto que le había guardado todo. Había áreas todavía que tenía en su vida. Y yo pensaba, y si el joven lo hubiera dicho también, eso lo hago, ¿qué hubiera pasado? Te digo una cosa, el Señor le hubiera pedido otra cosa. Quiere decir que nuestro caminar en el Señor va a terminar hasta que estemos ante su presencia, amigo, hermano, que me escuchas. Si tú y yo podemos pensar que la carrera tiene un final en donde termine todo y ya cumplamos lo que el Señor quiere de nuestra vida, no va a llegar ese momento. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ser perfectos hasta que seamos transformados por el Señor. El Señor nos está preparando y hay ciertas situaciones. Y por eso es importante analizar esto, porque muchas veces la gente nos puede recriminar. Y eso que eres cristiano, ¿va? Y nosotros podemos decir, espérame, yo no soy perfecto, el único perfecto es el Señor. El Señor está haciendo la obra en mí. La diferencia entre tú y yo es que el Señor está haciendo la obra en mí y yo estoy dejando que el Señor haga la obra en mí. Es importante que analicemos esto porque puede haber de repente frustración en nuestra vida. Y terminaste una tarea y terminaste una batalla y terminaste... Va a haber otra, seguramente va a haber otra. Porque queremos a veces que todo pueda concluir en esta tierra. No, en esta tierra somos solamente peregrinos, tenemos un caminar temporal. Y tenemos que poner la mirada en el Señor, poner la mirada en la eternidad. Ahí es donde viene lo mejor. Y pudiera decir la gente, pues qué consuelo, ¿va? No es consuelo, es la esperanza y la certeza de que viene lo mejor. La vida eterna, en presencia del Señor. ¿Y de quién depende? De ti y de mí. Y el Señor nos ha dado todo, todo, hermano. Ya nos dio todo. Nosotros no tenemos que pelear esa batalla. El Señor ya la ganó por nosotros. Por eso somos más que vencedores. Porque el Señor ganó la batalla por nosotros. Sin embargo, nosotros no hacemos valer ese regalo que Dios nos ha dado. Y a veces con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, estamos despreciando ese regalo que Dios nos ha dado. Es la soberanía de Dios, el Señor ya te escogió, me escogió, lo declaramos en fe. Pero ahora tenemos que caminar conforme a su voluntad. Hay una parte que nos toca hacer. No nos enganchemos o no creamos que ya no hay nada que hacer, amigo hermano que me escuchas. Hay cosas que hacer, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir bajo sus mandamientos, bajo sus principios. Y eso va a traer bendición a tu vida y va a traer la salvación, y la salvación va a traer vida eterna. Es importante que nosotros analicemos esto. El joven rico ya decía, ya lo he hecho todo esto que me ha señalado, Señor, ya lo he hecho. ¿Qué más debo de hacer? ¿Y qué pasó?
El Señor sabía el área donde este joven, o que este joven no le había entregado. Y cuando se la señaló, ¿qué es lo que pasó? El versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ah, qué tremendo va seguir al Señor. Nosotros queremos que el Señor nos siga, ¿no? No, no es así. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Para que tú sigas al Señor, tienes que dejar muchas cosas, amigo, hermano, que me escuchas. Y ese es el precio que muchas veces no queremos pagar. Entre más dejes las cosas de la tierra, más cerca vas a estar de Dios. Pero nos afanamos, hay afanes en nuestra vida. Tengo que ir a enterrar a mis muertos, ¿verdad? Hay un pasaje que lo señala. No, amigo, hermano, que me escuchas, no hay tiempo. Tienes que seguir, tenemos que seguir al Señor. Y cuando vemos ese versículo hermoso, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás viene por añadidura. Pero no lo creemos, no lo entendemos, o si lo entendemos, no lo creemos. Entonces le dijo al joven, ¿verdad? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y el joven, ¿qué hizo? En el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que lo ataba a esta tierra? Las posesiones. Tenemos que viajar ligeros, hermano. No nos afanemos por las cosas materiales. Platicaba yo con un joven el otro día y me estaba hablando de tenis y me decía el número de tenis que tenía, ¿verdad? Y que algunos no los usaba porque perdían valor, no sé qué tantas cosas me platicaba. Y yo decía, bueno, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué los tiene, no? Yo en mi manera muy simple de entender las cosas decía, pues entonces ¿para qué los quiere, no? Y muchas veces pasa así. Se tienen tantas cosas. Se puede tener casas. Tenía unos conocidos que tenían una casa en Acapulco y los primeros meses cuando tuvieron la casa iban continuamente. Incluso tuvimos el privilegio de que nos invitaran en algunas ocasiones. Pero después de un año, la casa ya no iban. La casa estaba abandonada. Y aparte había que estar pagando, ¿verdad? Mantenimiento y todo ese tipo de cosas, aunque no fueran. Muchas veces nos afanamos con las cosas materiales. Y te digo una cosa, a veces se crea más necesidades, más obligaciones, más responsabilidades. Tenemos que aprender a viajar ligero. En esta vida, en el Señor. Hay muchas cosas que nos atan. Y a este joven era lo que lo estaba atando, porque dice que tenía muchas posesiones. Entonces, dice el 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El 24 señala, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, se refiere a un modismo hebraico, una cuestión de exegesis en donde se puede señalar que en una ciudad había la puerta de esa ciudad, era el ojo, la figura del ojo de una aguja, y sí podía entrar un camello, sí podía entrar, pero la diferencia era que no podía entrar parado, sino tenía que entrar de rodillas. De una forma ilustrativa o de manera metafórica nos enseñan la palabra que un rico puede entrar al reino de los cielos. Claro que sí, pero humillado. Las riquezas materiales no te van a llevar a la salvación. Es un instrumento para que Dios utiliza a veces para bendecir a otras personas, es lo que a veces no se entiende, ¿verdad? Y qué difícil es tener y tenerse que desprender. Porque hay un efecto natural cuando tú empiezas empieza una situación de avaricia. Pero cuando tenemos una comunión verdadera con Dios, entendemos para qué es lo que nos está dando. Y el joven no lo entendía, por eso es de que él estaba atado a esta tierra, por eso. Y por eso se fue triste.
¿Qué es lo que pasó en esta porción de la palabra? Hubo un examen del joven y que llegó a la conclusión de que todavía había cosas que lo ataban. Ahora, ¿de qué es posible que entre un rico? Sí, ¿verdad? Bajo ciertas características. Pero el versículo 25 nos señala: sus discípulos viendo esto se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si nosotros buscamos una verdadera comunión, si nosotros buscamos agradarle a Dios, la salvación del Señor ya no las dio. Solamente tenemos que hacerla efectiva en nuestra vida. Hace tiempo un pastor explicaba y me pareció una manera muy, muy sencilla, pero la verdad es que me gustó el ejemplo. Decía que la salvación era como un cheque que te lo había entregado el Señor. ¿Qué había que hacer? Irlo a cobrar. Ir a intercambiar ese cheque por el dinero, ¿verdad? Dice: lo único que tienes que hacerlo efectivo en tu vida. Pero muchas veces el cheque puede quedar guardado en tu casa y nunca lo vas a cobrar, porque hay una acción que hay que hacer. Para la expresión. Tenemos que actuar, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tú no vives conforme a los principios, a los mandamientos de Dios, ese cheque va a quedar guardado y no lo vas a hacer efectivo en tu vida. Porque dice la palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de perseverancia. Y también hay otra porción de la palabra que dice: la esperanza de la salvación que ha de venir. Entonces es algo que estamos esperando. Pero no lo puedes esperar estáticamente, viviendo por vivir, decíamos al principio del programa. Tenemos que marcar un objetivo, una dimensión de lo que Dios quiere en nuestra vida, tener la certeza. Y para tener la certeza de lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, tenemos que tener una comunión con Él. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos una comunión con Él. Pero ¿cómo la vamos a tener si en el corazón albergamos otras cosas y le damos más importancia a otras cosas que a Dios? El Señor debe de ocupar el primer lugar en tu vida y de ahí viene lo demás. Es más, el Señor te lo da cuando es conforme a su voluntad. Entonces el joven se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que no había terminado la obra del Señor en él y que había que seguir caminando. Pero en una convicción. Si el joven verdaderamente siguió buscando de Dios, él se dio cuenta que había que empezar a desprenderse de cosas, que no era lo principal las riquezas materiales. Y es la pregunta, ¿verdad? Que le hace el Señor: ¿qué has hecho, va? Y él dice: pues es que todo esto ya lo he hecho. Pero le faltaba, al joven le faltaba. Y el joven mismo lo dice, ¿verdad? Con su actitud. Dice que se fue triste, porque sabía que tenía muchas posesiones. Vamos a dar lectura a 2 de Corintios. La 2 de Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mira qué tremendo habla el apóstol Pablo a la iglesia. Le dice: examinaos a vosotros mismos. Eso es un versículo que deberíamos de tomar muy, muy en cuenta. ¿Qué tanto te examinas? ¿Qué tanto estamos examinándonos verdaderamente? Pero un examen realmente estricto, ¿verdad? Porque a veces somos muy estrictos para con los demás. Y a veces exigimos a los demás algo que incluso ni nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Dice Mateo 7: no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Mira qué tremendo. A veces queremos medir a las personas con
una vara y nosotros queremos medirnos con otra, ¿verdad? Lógicamente más pequeña. Como que queremos ser menos exigentes con nosotros mismos. No, amigo, hermano, que me escuchas, sé exigente, pero contigo mismo, ¿va? ¿Qué tanto estoy caminando verdaderamente en el Señor? ¿Qué tanto estoy guardando sus mandamientos? ¿Qué tanto estoy siguiendo sus principios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué albergas en tu corazón? Es una buena pregunta. ¿Qué albergamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que predomina en tu corazón? El primer minuto cuando tú te despiertas, cuando tú o te levantas de la cama, ¿a dónde va tu pensamiento? ¿A Dios? Decía un actor que a él le gustaba poner las pantuflas abajo de la cama. Porque cuando se levantaba, lo primero que tenía que hacer es hincarse a recoger las pantuflas. Y en ese momento, él buscaba de Dios. Lógicamente no necesitamos buscar pantuflas, ¿verdad? Él lo decía de manera metafórica. Pero es importante que nosotros, el primer minuto de nuestro amanecer, sea el pensamiento a Dios. Y el último del día también sea Dios. Es importante que nosotros veamos cómo estamos viviendo, amigo hermano que me escuchas. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En la porción que estamos leyendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si realmente estamos creyendo en el Señor, si realmente estamos confiando en Él. Porque la fe es creer en algo, que algo va a suceder cuando no hay evidencias, ¿verdad? Estás en una terrible situación y realmente no hay una cuestión terrenal que te pueda decir, está solucionado el problema. Pero tú estás confiando en Dios. Estamos confiando en Dios. Esa es la fe, ¿verdad? Tener la certeza de que Dios va a actuar. Cuando aparentemente no hay evidencia en tu vida. Dices, ¿cómo voy a hacer esto? Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe y te lo muestra. Y esa confianza debe prevalecer día con día. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? ¿Tú has creído verdaderamente, tienes la certeza en tu corazón de que Cristo está en ti? Y probablemente tu respuesta sea que sí. Pero es importante que nosotros realmente nos estemos examinando a nosotros mismos. Y conforme a la exhortación que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es importante, amigo, hermano, que me escuchas, examinarnos. No juzgarnos, hermano, porque el juzgar implica una condena. Nosotros no podemos juzgarnos. No somos nadie para juzgarnos, ni a nosotros ni a nadie. Pero lo que sí podemos hacer es examinarnos. Dice la palabra que el que es espiritual todo lo examina. A veces utiliza algunas versiones, todo lo juzga, ¿verdad? Pero llegando al sentido de la palabra es examinar. El que es espiritual todo lo examina. Tenemos que examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo conforme a los mandamientos, conforme a los principios, conforme a la voluntad de Dios? ¿O estamos viviendo de manera engañosa un falso evangelio? Es importante que nosotros lo analicemos y meditemos en esto. Y hagamos caso a la reflexión y exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Examínate a ti mismo. Y pregúntate, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho desde que conociste al Señor? ¿Cómo has estado viviendo? Y bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos regaló para meditar en su palabra y pidiéndole que siempre bendiga tu vida. Si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga.
Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.